así les hubiera salido mal. Si matan a 2.000 soldados, si matan a los 2.000 pues de Hamás, sería un éxito para Hamás. Porque Hamás negocia poniendo muertos sobre la mesa. No todos los palestinos son Hamás, ni siquiera todos los palestinos de Gaza son Hamás. Pero sí es cierto que Hamás controla Gaza. Y pues Hamás no es muy racional. O sea, sí que tiene capacidad de disparar un lanzacohetes, pero no es capaz de ver más allá. O sea, es un tipo que quiere morir sacrificado por la causa. Las malas lenguas dicen que Hamás es una creación en gran medida de Israel, porque Israel propició que los disidentes de Al-Fatah tuvieran una voz un poco más notable que la que tenían. En principio los asentamientos son ilegales, pero el ejército israelí está obligado a defender al colono que ha hecho el asentamiento ilegal. Entonces entras en una contradicción de no puedes estar aquí, pero si estás aquí te puede defender. De repente el asentamiento es un judío que ha llegado con su caravana, se ha puesto y ha montado una cafetería. Y los palestinos de alrededor piensan, bueno, pues es un judío que le está quitando un pedazo de territorio, pero no teníamos cafetería. En tanto en cuanto no nos matemos entre nosotros, que a lo mejor lo hacemos, mañana pasado, pero hoy, qué suerte que este hombre ha puesto una cafetería con un café muy rico. Así que me voy a tomar un café. Quizás mañana me pegue un tiro contigo, pero hoy me voy a tomar un café. Claro, es que estoy hablando de guerras civiles, estoy hablando de la guerra civil de 70 entre jordanos y palestinos, estoy hablando de la guerra civil de 2006 entre los propios palestinos, que uno piensa que aquí solamente los israelíes y los palestinos se pelean entre ellos. Cuando los ciudadanos toman el poder, tuvieron facilísimo cazar a los comunistas, los tenía todos controlados. Ese ridículo de la izquierda apoyándose sobre los integristas islámicos, considerando que con ellos voy a hacer la revolución, cuando los integristas islámicos tengan el poder, no tengas ninguna duda, a quien seguro que van a matar es a ti. La parte interesante es recordar que el conflicto entre esta gente tiene un siglo, ¿eh? Esto no es milenario, no tiene miles de años. Y algo muy interesante es que Israel aparece con la resolución del 47, o sea, en el 48, y la Jordania aparece en el 46, ¿vale? O el Líbano creo que sigue desde el 45, Líbano es del 42, Palestina nunca había existido. Primer punto de partida. Estamos hablando de un estado nuevo que es Israel y todos los demás sean nuevos. Me parece que todos son estados que han existido desde hace siglos y siglos y todos aparecen en el periodo entre guerras. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se independiza Egipto, que sí existía, se inventan Arabia, se inventan Jordania, se inventan Siria, se inventan Irak, se inventan el Líbano, en Israel. O sea, no es el único estado inventado. Entonces, a partir de ahí, coño, se dan a hostias y el que más gana se queda con más territorio. O sea, el punto de partida siempre es la Primera Guerra Mundial. Entonces, el problema que va a ocurrir ahí es que dentro de esa Primera Guerra Mundial, los países, digamos, aliados, sobre todo la Gran Bretaña, buscan nuevos aliados para combatir, sobre todo en el frente oriental, contra los otomanos, y aquí van a inmiscuir tanto a los árabes de Arabia, entonces pactan con el jerife de la Meca, con Hussein, diciéndole, ayúdanos con tus ejércitos árabes a boicotear a los turcos otomanos. Eso se ve muy bien en la película de Lawrence de Arabia. Si sois cinéfilos, es lo que cuenta la película de Lawrence de Arabia. Bien, y entonces, a cambio de esa ayuda, te vamos a permitir que todos los territorios arabófonos del Próximo Oriente, de esencia lo que va a ir desde el Valle del Nilo hasta el Golfo Pérsico, desde Turquía hasta el Océano Índico, te lo vamos a entregar para que construyas un macroestado o lo dividas con tus hijos. Y en el momento que se está pactando, que McMahon pacta ese acuerdo con el Jerife de la Meca, con el mayor representante del mundo árabe, porque ese señor que está en la Meca, que es de la misma familia real que sigue gobernando hoy en Jordania, de los hachemitas. Por otro lado, hay otro diplomático británico, Balfour, que busca el apoyo de otro grupo pequeño que también se mueve, no solamente en el Imperio Otomano, pero sobre todo el Imperio Otomano, que son los judíos, a los que les va a prometer, oye, mira, si nos apoyáis, esta idea que ronda en vuestra cabeza desde hace medio siglo de tener Estado propio, menos medio siglo, 40 años, os vamos a apoyar. Entonces, claro, hay dos diplomáticos británicos prometiendo el mismo territorio a dos grupos humanos diferentes. Pero al mismo tiempo hay otros diplomáticos británicos pactando con los franceses, el famoso acuerdo de Sykes-Picot, donde dicen, no, cuando acabe la guerra y hayamos derrotado a los otomanos, nos vamos a dividir el imperio, vamos a dividir esta parte del Próximo Oriente entre Francia y la Gran Bretaña. Entonces, claro, cuando acaba la guerra, ni le entregaron el territorio prometido al jerife de la Meca, los hachemitas, ni le entregaron ese hogar judío a los judíos, sino que se quedaron, en este caso los británicos, con ese territorio de Palestina. Cuando se quedan con ese territorio de Palestina, se está quedando con un territorio que durante los últimos 5 siglos, los 5 siglos previos a la Primera Guerra Mundial, había pertenecido al Imperio Otomano. Ahí no hay Estados-nación. Es un concepto de Estado-nación que surge en el siglo XIX, que en algunos casos se ajusta a carcasas históricas previas, que nos puede ocurrir en parte de Europa Occidental, ¿no? Inglaterra existe previamente como monarquía, existe Francia, existe España, existe Portugal, pero es que este mundo próximo oriental no han habido estados-nación previos o estados que puedan tener unas raíces históricas. O sea, si tuvieras un mapa de las fronteras entre Arabia, Jordania, Irak, Siria, son líneas rectas. Y son líneas rectas porque son los británicos y los franceses los que
el proceso de descolonización que se vive en el periodo entre guerras, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, van trazando las líneas Escuadra y Cartagón. O sea, ahí no existen estados previos que uno pueda decir, claro, es que de repente los occidentales metieron a martillazos a un montón de judíos en un sitio donde había un montón de estados, empezando por la propia Palestina. No es así. En ese periodo entre guerras se van a constituir una serie de estados. Algunos recuperan su independencia, el caso de Egipto, que sí tiene una tradición histórica notable, pero el resto no hay. Las fronteras que nosotros conocemos actualmente de Arabia Saudí, Jordania, Irak, Siria, Palestina, Líbano y el propio Israel, no son fronteras, entre comillas, históricas. No son fronteras que nos digan, no, es que esto correspondía con un gobernorato de la época de los otomanos, o esto correspondía cuando, qué sé yo, cuando los cruzados son expulsados por los ayubíes, entonces se establece la frontera entre Siria y una cosa llamada Palestina. No, no, no. Todo esto va a estar siempre bajo el dominio, desde la época de los cruzados, en las sucesivas dinastías islámicas, ayubíes, mamelucos, hasta los otomanos, previo a los cruzados, cuando llegan las diferentes dinastías árabes, pero no existe ese concepto de Estado-nación, que es un concepto moderno, y que en el caso concreto de esta parte del Próximo Oriente se va a empezar a fraguar en este periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, importantísimo. Israel surge de una resolución de finales del 47, Naciones Unidas, y toma su independencia en el 48. Pero es que Jordania ha sido creado como Estado-nación 2 años antes, en el 46. Por supuesto que hay un hachemita que han expulsado a aquel que estaba en la Meca, el hombre tan feliz, lo han sacado a patadas los saudíes, porque incluso no solamente no le han entregado el reino que los ingleses habrían prometido, sino que le traicionan, le dan ese territorio original donde estaban ellos en la Meca, que los hachemitas llevaban allí unos cuantos siglos, se lo entregaron a la familia rival que venía de Centro Arabia, que son los saudíes, que son los que gobiernan hasta hoy. Entonces, lo han desplazado, se le han sacado de su ciudad, de la Meca, ha tenido que refugiarse en un cacho de desierto que es Jordania, y en el año 46, con Escuadra de Cartagón, le crean un país. Bueno, pues en el año 48 se crean, en principio, por la Organización de Naciones Unidas, en esta división que se está haciendo en Próximo Oriente, se están inventando países. Desde que se vuelve a recuperar la independencia Egipto en 1922 hasta la creación de Israel, en 48, en esos 25 años, 26 años, están inventándose países con Escuadra y Cartagón, ¿vale? Pues entonces, ahí, en principio, se decide que ese territorio de Palestina, un nombre geográfico, podemos debatir el origen del nombre geográfico, si los romanos le llaman Palestina para joder a los judíos que se han rebelado contra los romanos en los siglos I y II. Eso, vale, nos queda la historia y otro día, si quieres, podemos hablar de la larga historia que tiene esto. Pero es un término que se había consolidado, que se conocía. Entonces, en ese espacio geográfico llamado Palestina, en el momento que empezamos con Escuadra y Cartagón inventar los países, pues ahí se van a crear la posibilidad de 2 estados diferentes. Antes de la creación de esos 2 estados, o ese intento de crear 2 estados, Israel y Palestina, ¿qué es lo que tenemos? Una región geográfica llamada Palestina, donde la mayor parte de la población son musulmanes, que hablan árabe. Luego hay un grupo minoritario, pero notable, que son judíos, que hablan árabe. Y luego hay pequeños grupos de las diferentes sectas del mundo cristiano que hablan árabe, ¿vale? Entonces es muy curioso, porque claro, hoy en el Estado de Israel, la mayor parte de los israelíes tienen como lengua oficial el hebreo, pero fue una lengua reinventada con la creación del Estado de Israel para tener una lengua franca, porque tienen un problema. Es cierto que la base son aquellos antiguos judíos que vivían en Palestina y que hablan árabe, pero están llegando judíos del mundo entero, cada cual con su idioma, entonces vamos a crear una lengua franca, que creamos el hebreo, ¿vale? Resucitamos el hebreo. Hay un hebreo histórico que vamos a poder poner en marcha de nuevo, que además con unas similitudes con el árabe que es muy simpático. O sea, cuando tú tratas de aprender árabe y luego pasas al hebreo, o al contrario, empiezas a decir, bueno, pues con cambiar alguna letra la cosa está resuelta, ¿no? Entonces, yo en árabe es Ana y yo en hebreo es Ani. Ya está, hemos cambiado una vocal, asunto resuelto. Entonces, ya digo, antes de la creación de estos previstos 2 estados, tenemos una Palestina donde vive un montón de gente que, como lengua franca, tiene el árabe, pero cuya diferencia fundamental son las religiones que profesan cada uno de ellos. En ese territorio palestino, donde la mayoría eran musulmanes, ¿había judíos desde el tiempo ancestral? ¿O cuando la rebelión de Bar Kokhba, que Adriano lo atrapa y se lo carga y demás, había expulsado a todos los judíos? Pues no, no había expulsado a todos, habían quedado. Entonces, sabemos cuando Moses Montefiore, este millonario británico que busca sus raíces en Palestina, acude a Jerusalén en su carroza, que está ahí guardada, hablando de 1840, 50, encuentra judíos en Jerusalén en unas condiciones lamentables. Entonces les construye un barrio, hay un barrio muy bonito fuera de las murallas de la ciudad vieja, el de Yemim Moshe, el barrio de Moses Montefiore, donde traslada a estos judíos pobres para darles unas condiciones de vida, ya que sí tenemos judíos que estaban viviendo allí de forma ancestral.
Pero es cierto que a partir de mediados del siglo XIX, incluso antes de las teorías de Hels de querer crear un Estado propio para el mundo israelí, van acudiendo sucesivas oleadas de inmigrantes que se instalan en esta tierra. Claro, estamos hablando que en estos momentos hay cientos de miles de habitantes. O sea, esto no es que sea una tierra saturada donde va a ser realmente imposible que entre más gente, porque claro, lo tenemos tanto que el siguiente que entre tiene que quitar sitio a uno. No. Es una tierra donde la densidad de población es relativamente limitada y que en gran medida la parte, digamos, musulmana de Palestina, como la parte cristiana, pero sobre todo la musulmana, va a crecer más a finales del 19 con la llegada de los judíos. Los judíos van a empezar a activar el territorio, van a empezar a cultivar, van a empezar a establecer nuevas formas de regadío, alguna pequeña industria, van a poner en marcha en los años 20 Tel Aviv, y eso hace que las condiciones de vida de los propios palestinos musulmanes mejoren, la propia demografía crezca. Entonces, claro, llegados aquí, cuando estamos en 1917, antes de la declaración Balfour, tenemos un territorio donde había una convivencia relativamente amable entre las diferentes religiosidades que había en el lugar, ¿vale? Y es con esas declaraciones políticas de los británicos cuando la historia se complica, porque de repente hemos metido el virus nacionalista en estos territorios y se hemos metido a dos grupos que tienen un elemento distintivo y fundamental, que es la religión, a meterle ese elemento distorsionador, que es el nacionalismo. Siendo dos grupos que van a tener que compartir el mismo territorio, comienzan las peleas entre ellos. Entonces, claro, aquí en el debate que tenemos en la actualidad es empezar a tirarte masacres unos sobre otros. ¿Quién empieza matando a quién? Entonces, claro, ya hay unas primeras masacres de judíos a manos de musulmanes en Hebrón a principios de los años 20, creo que es 1923, matan menos de 100 judíos, creo que son 90 o algo así, ¿vale? A partir de ahí entramos en esa dinámica. Está la famosa revuelta de los años 36-39, en la que, auspiciados por el gran mufti de Jerusalén, este personaje que en todas las redes sociales a cuento aparece fotografiado de Hitler porque busca el apoyo de los nazis incluso para acabar con los judíos, pues en esta revuelta del 36-39 lo que pasa es que los musulmanes se sublevan tanto contra el dominio de los británicos de Palestina como contra esas comunidades judías que cada vez crecen más, y lo que va a ocurrir es que los británicos van a por ellos, van a morir miles de musulmanes, van a morir unos cuantos cristianos y van a morir unos pocos judíos y unos pocos soldados británicos. Entonces, en el balance, cuando empezamos a ver ya cierto desbalance de que se llevan más muertos la parte musulmana y en algún caso cristiana que la parte judía. Pero no es que haya que esperar al asalto de Deir Yassin, que es el famoso poblado que ataca el Irgun y el Stern ya en el año 48, donde en principio es un pequeño poblado musulmán cerca de Jerusalén, donde asaltan y pasan a fuego y matan a todos, que es cierto que lo hacen. Es que precisamente este grupo Irgun y este grupo Stern surgen tras esta revuelta del 36-39, cuando consideran que el sistema de protección que han empezado a establecer los judíos, la Haganá, es insuficiente frente a la agresión que están provocando estos musulmanes y van a pasar a una postura más radical. Es decir, hay un paulatino crecimiento de la violencia entre estos dos grupos que hasta ese momento habían pasado unos cuantos siglos conviviendo en relativa paz. Siglos. Es que el conflicto entre musulmanes, claro, nos llamamos árabes y no es del todo correcto. Podríamos ver por qué, son arabófonos, hablan árabe. Bien, entre los árabes que tenemos en Palestina e Israel y los judíos es un conflicto de los últimos 80 años, no es de los últimos 2000 años. O sea, no queramos exagerar, no queramos estirar el chicle, porque no funciona de esa manera. Es un conflicto muy localizado a partir de un contexto político muy claro, que es esa malvada división que hicieron los británicos. Entonces, en el año 47, Naciones Unidas toma la resolución y bueno, para resolver el problema vamos a darle un hogar a los judíos, a los que ya están en Palestina, que van a recibir a todos estos judíos que tenemos que sacar de Europa después del genocidio de los nazis, bien, y que van a compartir ese territorio, dividiéndolo con la otra población que está autóctona allí, que es mayoritaria, que son musulmanes, y las minorías cristianas. Vale, en esa división, en principio, es una división que es un mapa que hemos visto pasar. Es muy divertido cuando vas el mapa de toda la mancha de Palestina. Por supuesto que en 1940 toda la mancha era Palestina, y en 1850 y en 1500. O sea, la región se llama Palestina. La cosa es que los habitantes que están allí son de lo más variopintos, más heterogéneos. Entonces, se organiza esa división y le van a entregar al futuro Estado de Israel aquellos territorios donde hay una mayoría de judíos, que en esencia van a ser la franja costera en torno a Tel Aviv, un pedacito en el norte y después el desierto en Negev. O sea, la mayor parte del territorio que van a quedarse el futuro Estado de Israel es un gran cacho de desierto. Mientras que a los palestinos le van a entregar la franja de Gaza, que está ahora protagonista,
en la frontera con Egipto, la Cisjordania, que es lo que está pegado al Valle del Jordán, pegado al reino de los hachemitas, a Jordania, y la Galilea en torno a Nazaret. ¿Ya está? Esto va a ser la división que vamos a organizar. Claro, esos territorios no implican que los habitantes que han dado en cada sector sean exclusivamente árabes o exclusivamente judíos, ¿bien? Sino que en algunos de los territorios que van a entregar al futuro Estado de Israel hay población musulmana o cristiana arabófona, y en algunos de los territorios que se van a entregar al futuro Estado de Palestina hay judíos. ¿Esto qué provoca? Pues en algunos casos tú puedes llegar a cierto entendimiento, decir, oye, quédate aquí, te vamos a respetar, vamos a ver cómo lo funcionamos, pero eso prácticamente no ocurrió. Lo que va a suceder va a ser una expulsión del Estado que se va a construir frente a aquellos habitantes que no quieren que formen parte de ese Estado. Entonces es la Nakba, la famosa tragedia en la cual cientos de miles de palestinos, musulmanes o cristianos se ven obligados a dejar sus tierras, en algunos casos de forma muy violenta, para desplazarse a los territorios que según Naciones Unidas les corresponden para vivir. Pero ojo, de la misma manera que hay palestinos que se ven obligados a desplazarse, hay judíos que se ven obligados a desplazarse, a abandonar sus hogares, en los que podían haber llegado hace un año, hace 10 años o llevar 1000 años. ¿De acuerdo? O sea, esto no es una cuestión absoluta. Esto lo estudió muy bien Walid Khalidi, un historiador afincado, un historiador de origen palestino afincado en Estados Unidos. Ha publicado un montón, casi pueblo a pueblo, aldea a aldea, te va diciendo Walid dónde van desplazándose cada uno de los pueblos. Digo Walid porque cuando yo vivía en Jerusalén vivía con su prima, con Haifa Khalidi. Entonces tuve ocasión de conocer de primera mano buena parte de la documentación que el propio Walid utilizó cuando hizo sus libros. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese desplazamiento? En ese desplazamiento va a surgir la primera trampa que vamos a tener en este conflicto. Y es que la idea va a ser, bien, ¿qué hacemos con los judíos que han sido expulsados del territorio que en principio va a crearse el Estado de Palestina? Hay que asimilarlos. Hay que buscarles acomodo, hay que buscarles casa, hay que darles propiedades y ya vemos cómo lo ajustamos. ¿Qué ocurre con los palestinos que fueron expulsados en la Nakba? No se les asimila. Los vamos a meter en campos de refugiados. ¿Por qué? Porque las autoridades en los países que hay alrededor de Israel, que son los garantes de la creación del Estado de Palestina, les dicen, no os preocupéis, esto vamos a entrar en conflicto, vamos a echar a los judíos al mar, vais a recuperar vuestras tierras y asunto resuelto. Eso te lo puedes creer los primeros 5, 10, 15, 20 años. Pero es que cuando llevas 70, 75 años esperando a que los echaran al mar y no has echado al mar y no te hayan asimilado aún. Claro, el problema está en que seguimos teniendo palestinos en campos de refugiados. Muchos en los propios territorios ocupados, o sea, en esos territorios que en principio, tras los acuerdos de Oslo, se le entregó a la autoridad palestina, ahí sigue habiendo campos de refugiados. O sea, sigue habiendo tipos en los campos de refugiados. Yo conozco, he entrado en campos de refugiados en Jericó y en Belén. Gente que te dice, no, es que mi abuelo o mi bisabuelo tenía una casa en Jerusalén y espero recuperarla. Han pasado 75 años, va a estar duro que la recuperes. Me parece muy bien que entres en todo un conflicto jurídico y quién sabe si a lo mejor, sencillamente aplicando la ley, consigue recuperarla. Pero la cosa va muy difícil. Claro, hay muchos que directamente se marcharon. Mira, yo no voy a caer en un campo de refugiados esperando a que algún día vaya a recuperar la casa del abuelo o del bisabuelo. Con lo cual, ni siquiera es que digamos, bueno, imaginaos que mañana a todos los palestinos de los campos de refugiados le devolvemos lo que le arrebataron a sus abuelos o sus bisabuelos. A lo mejor nos sorprenderíamos y diríamos, oye, es que del 100% que les arrebataron vamos a devolver el 20% porque el 80% restante se marcharon, se asimilaron a otros países. Pero lo inquietante está en que, sin embargo, los siguen manteniendo en campos de refugiados. Digo, los más grandes están en Jordania, pero sigue habiendo campos de refugiados, sobre todo en el Líbano. De Jordania los sacaron en el año 70 por los conflictos que hubo entre los palestinos y los jordanos, bien, pero la mayor parte están dentro de la propia Palestina. Claro, es una cosa tan chocante que tú le sigas vendiendo la moto a los tipos de esos campos de refugiados. No, vosotros aguantad que al final vamos a sacar a los israelíes y vas a poder recuperar la casa de tu bisabuelo. Ese es el primer problema que surge en el 47, que, insisto, parecía que iba a resolverse rápidamente si éramos capaces de recuperar el territorio, pero que se va a ir al carajo en el momento que no han sido capaces de expulsar a los israelíes. Y el segundo problema es que a Israel se le entrega una parte, lo que os he explicado, esos 3 sectores, y el otro sector tenía que haber ido para la creación del Estado de Palestina. ¿Qué ocurrió? Que no se creó Palestina en el año 48, sino que los vecinos, Egipto ocupó Franja de Gaza y Jordania ocupó Cisjordania. O sea, no se creó un Estado de Palestina porque el territorio que tenía que ser para los palestinos fue invadido por sus vecinos, que ese día no se preocuparon por crear el Estado de Palestina. Claro, uno puede decir, hombre, de acuerdo,
Vamos en pleno conflicto con los israelíes, vamos a meter nuestras tropas, y una vez que hayamos acabado con los israelíes o no, vemos qué hacer. Pero claro, la guerra se acaba en el 49, y hasta que los israelíes van a ocupar Cisjordania, Gaza, el Golán, el Sinaí en el 67, 20 años. 20 años a nadie se le ocurrió, ni en Egipto ni en Jordania, oye, y si creamos ya por fin aquel Estado palestino, entonces, ¿quiénes son los primeros que impidieron la creación del Estado de Palestina? Ese Estado de Palestina que Naciones Unidas quiso crear. Pues primero fueron los egipcios. Bien, y aquí es muy interesante, porque cuando la guerra del 48-49, que es muy interesante para lo que estamos viendo en redes sociales estos días, van a declarar la guerra al nuevo Estado de Israel, ese nuevo Estado de Israel que acaba de surgir su independencia en el 48, le van a declarar la guerra a todos sus vecinos. Y todos sus vecinos son Egipto, Jordania, Siria, el Líbano, Arabia Saudí, Irak. Pero esto está muy lejos. Sí, hay declaraciones ostentosas. Iremos a por los judíos, los integraremos al mar. No hacen nada. No hacen nada. O sea, es lo mismo que hoy, cuando no, Hezbollah amenaza que si Estados Unidos se mete voy a destruir el mundo entero. Eso forma parte del teatro propio del lugar. Tengo que decirlo. O sea, mis seguidores esperan que yo diga eso, pero no lo voy a hacer. Entonces, el ejemplo más elocuente es que en ese año 48, el ejército más poderoso que había en la región era la Legión Árabe, al servicio del rey de Jordania. Entonces, la Legión Árabe, cuando Israel declara su independencia, la Legión Árabe entra en lo que hoy es Cisjordania, llega hasta la ciudad vieja de Jerusalén, ocupa las paradas mezquitas, ocupa la ciudad vieja, la muralla de Solimán, y se detiene. Y se detuvo. Podrían haber seguido, y si hubieran seguido, habrían sacado a los judíos en la parte nueva de Jerusalén. Con lo cual, posiblemente los judíos han tenido muy difícil para recuperar Jerusalén. Pero es más, si hubieran seguido, se habrían puesto muy difícil a los judíos en la costa mediterránea. Pero es que el rey de Jordania, en aquella época, Abdalá, el bisabuelo del actual, no quería expulsar a los israelíes. Él públicamente decía a sus súbditos, ¡hey, acabaremos con los israelíes, hay que echarlos al mar y demás! Pero no quería. Y no ha querido nunca. O sea, es fantástica la relación entre Israel y Jordania. Firmaron la paz en 1994, pero tienen una extraña relación amistosa desde el año 48, con un par de guerras por medio, porque en la guerra de los 6 días está involucrada Jordania. Pero a pesar de eso, Jordania no tiene ningún interés en acabar con Israel. Es lo que le dice Abdalá Golda Meir. Nos gusta que estéis aquí. A vosotros hacéis que la región mejore. Entonces, claro, de repente dices, pero entonces los jordanos, digamos que le dan una puñalada por la espalda a los palestinos porque teniendo un ejército para expulsar a los israelíes no lo utilizaron. Sí, pero porque ellos dicen, no hay mucho mejor teniendo de vecinos a los israelíes que no estando los israelíes aquí. Es igual que cuando la guerra de Yom Kippur, ¿de acuerdo? Cuando el rey Hussein, el papá del actual, va a Israel a avisarles, oye, que sepáis que los egipcios y los sirios van a atacar, ¿eh? O sea, tenerlo en cuenta y tal. Entonces, la inteligencia israelí le pregunta, ¿tú estás seguro que van a hacer esto? Yo creo que no tienen fuerza suficiente, quizás sí, quizás no. O sea, le avisó, Hussein avisó que los van a atacar. No le creyeron y pasó lo que ha pasado en este último. Es de estas cosas que, claro, uno va y dice, sabemos que Hussein les avisó antes de Yom Kippur, pero a lo mejor este Hussein les ha avisado otras 20 veces más. Y esto viene el lobo y pues no te lo crees y cuando viene pues te comen las ovejas. Esa relación entre Jordania e Israel es muy jugosa porque firmaron la paz en teoría en el 94, pero han tenido esa relación cordial desde la propia existencia del Estado de Israel. Entonces, claro, aquí de repente dices, oye, pero esto choca con esa sensación de que todos los países árabes están detrás de los palestinos para apoyarles y demás. No funciona de esa manera. ¿Qué ocurre con la otra parte, que es la que estoy en conflicto, que es la Franja de Gaza? Pues como os decía, en el 48 la ocupa Egipto. Egipto la va a ocupar hasta que en el 67 los israelíes, la guerra de los 6 días, ocupan la Franja de Gaza y van más allí y se meten en el Sinaí. En ningún momento se esforzaron los egipcios por crear una Palestina en la Franja de Gaza. Los jordanos en Cisjordania y los egipcios en la Franja de Gaza. Claro, cuando los acuerdos de Camp David firma la paz entre Egipto e Israel, con Anwar el-Sadat en Egipto, se les devuelve el Sinaí, a Egipto no le interesa Gaza. ¿Por qué no le interesa Gaza? Porque está lleno de palestinos. Y los palestinos son un problema. Esto lo hemos vivido en la propia Jordania, ¿vale? Es muy curioso porque la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, se creó en 1964. Y claro, el primer objetivo de la OLP no es ir a atacar a Israel. El primer objetivo de la OLP es sacar a los egipcios de Gaza y a los jordanos de Cisjordania, sobre todo a los jordanos de Cisjordania. Cuando tras la guerra de los 6 días los israelíes ocupan Cisjordania, muchos de esos palestinos tienen que huir a Jordania y provocan un desequilibrio en Jordania brutal. Ahí está esa mini guerra civil del año 70 de jordanos y palestinos, donde al final hay que sacar a los palestinos, los mandan primero a Siria, luego terminan en el Líbano se involucra en la propia guerra civil del Líbano, terminan por ser el gran desestabilizador del Líbano, y eso provoca que al final los israelíes ocupan el Líbano, invaden el Líbano en el 82, sacan a la OLP de Arafat, que tiene que huir hasta Túnez. O sea, como vemos,
esto no es solo un conflicto entre palestinos e israelíes. Hay un conflicto en el propio mundo arabófono de lo más enrevesado que por lo general nos cuesta entender. Puesto que los jordanos han tenido una mala experiencia con los palestinos, los egipcios tampoco se van a esforzar por seguir teniendo a los palestinos bajo su tutela. Allá ellos se busquen la solución. Entonces, desde que se firma la paz de Camp David, Egipto ya no va a involucrarse realmente. Otra cosa son las declaraciones públicas. O sea, Anwar al-Sadat podía decir que siempre estaré contigo, Mubarak podía decir que siempre estaré contigo, al-Sisi puede decir siempre estaré contigo, pero no lo voy a hacer. Cuando vemos la situación hoy en Gaza, es muy curioso porque hemos visto en redes sociales repetido sistemáticamente, es el campo de concentración más grande del mundo. Sí, cerrado por Israel y Egipto, porque Gaza tiene frontera con Egipto. Los egipcios tienen la frontera cerrada con Gaza desde hace años. No quieren que pasen. Después hay túneles subterráneos, hay contrabando, hay corruptela de los policías que están en la frontera, pero Gaza no solo tiene frontera con Israel, tiene frontera con Egipto, y Egipto tampoco le apetece nada ayudar a los palestinos. Pero si ayer mismo tuvieron la noticia de si un policía un policía egipcio había disparado a los turistas israelíes, por supuesto, hay egipcios que sí están comprometidos con la causa y que quieren escuchar gritos de apoyo a los palestinos, incluso van a estar a favor de Hamás, pero, de nuevo, no es tan sencillo como lo están contando. Entonces, claro, si vamos quitando los diferentes protagonistas que estaban en el conflicto, al final dices, oye, ¿en qué momento realmente se abre el conflicto directo entre los palestinos y los israelíes? Pues a la guerra de los 6 días, y sobre todo tras la guerra civil en Jordania en el año 70, cuando ya se queda la OLP como el único referente para organizarse contra los israelíes. Entonces entramos, por ejemplo, el atentado de Múnich, cuando matan a los atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich. Ahí ya es la OLP la que está a la cabeza de la resistencia de los palestinos. Ya ha llegado ese momento, los demás se han desentendido, ya a Jordania no le interesa Cisjordania. Ojo, que las palabras mezquitas es territorio jordano. Una cosa muy simpática, ¿de acuerdo? Es cierto que para que tú entres a las palabras mezquitas tienes que pedirle permiso a la policía israelí que está en la puerta, pero cuando estás ahí dentro, eso es territorio jordano. Para que veáis lo complejo que puede llegar a ser la situación. Entonces, cuando Jordania y Egipto han dado un paso atrás, en esos territorios que han quedado después de la guerra del 48-49, porque, por ejemplo, Nazaret ha sido ocupado militarmente por los israelíes, aquí es una cuestión de derecho conquista. ¿Podemos aceptar el derecho conquista? En principio no. La Carta de Naciones Unidas de San Francisco 45 no se puede aceptar. Pero está. Y ahora echarle por el collar al galgo de todos los que han conquistado después de la Carta de San Francisco, ya ha habido que reconocerles esa conquista. Bien, entonces bueno, con esos territorios y con la LP como interlocutor vamos a tratar de ver cómo organizamos una solución a este problema. Claro, ese problema se va a enquistar. Va a ser un problema que se va a enquistar porque los israelíes consideran que pueden seguir ocupando el territorio de Jordania, de Cisjordania y de Gaza, consideran que pueden ir colocando sus colonias, sus famosos asentamientos. Es una cosa muy simpática. ¿Qué es un asentamiento? Un asentamiento es que yo voy con mi roulotte, me paro en mitad de un cacho de desierto, pongo la bandera de Israel y digo, esto es Israel. Claro, pasa por allí el pastor beduino y dice, oye, que pasa por aquí y me cabras todos los días. Sí, pero anoche estabas y coloqué aquí mi roulotte y te has jodido. Entonces, eso se hace. Hay asentamientos muy elaborados, muy bonitos, desde kibutz a todos los departamentos y otros que son auténticamente cutres, que es una caravana en mitad del desierto y un poco más. O es muy simpático en el barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén, es muy famoso el caso de la casa de Sharon. Sharon tiene una casa dentro del barrio musulmán porque se la compró a un musulmán. O sea, el musulmán se la vendió a Sharon y Sharon colgó la bandera más grande que hay de Israel. Hubo asentamientos en Sinaí, hubo asentamientos en Gaza, hay asentamientos en Cisjordania. En Sinaí se retiraron los acuerdos de Camp David, de Gaza se retiraron cuando Israel dejó Gaza en el año 2004-2005 y ahora son 10 asentamientos en Cisjordania. Los asentamientos se siguen provocando. O sea, no es algo que se haya dejado de hacer. Son ilegales. Según los acuerdos de Oslo no se pueden permitir asentamientos. Netanyahu es bastante permisivo con la creación de asentamientos porque los utiliza como moneda de cambio. Venga, va, negociemos. Entonces haces alguna negociación. Entonces, ¿qué te puedo dar a cambio de lo que tú me das? Pues quito 10 asentamientos. En principio los asentamientos son ilegales, pero el ejército israelí está obligado a defender al colono que ha hecho el asentamiento ilegal. Entonces entras en una contradicción de no puedes estar aquí, pero si estás aquí te puedo defenderte. ¿Vale? También es cierto que hay asentamientos, y esto, claro, que tienes que vivirlo en primera persona. Yo recuerdo asentamientos más al norte de Ramallah, donde de repente el asentamiento es un judío que ha llegado con su caravana, se ha puesto y ha montado una cafetería. Y los palestinos de alrededor piensan, bueno, pues es un judío que le está quitando un pedazo de territorio, pero no teníamos cafetería. De modo que vamos a aprovechar, en tanto en cuanto no nos matemos entre nosotros, que a lo mejor lo hacemos, mañana pasado, pero hoy, qué suerte que este hombre ha puesto una cafetería con un café muy rico.
Así que me voy a tomar un café, quizás mañana me pegue un tiro contigo, pero hoy me voy a tomar un café. O sea que es que tenemos que entender que no es una dinámica de permanente enfrentamiento violento. Sí lo hay, pero hay una extraña convivencia. Ya digo, yo sí que lo he visto, de la caravana con la cafetería al norte de Ramallah, que le sirve café a sus vecinos palestinos, aunque sabe que lo que está haciendo, estar ahí, es ilegal. Bien, entonces, son realidades que no son tan simplificadoras como podemos ver en las redes sociales. No estás hablando del territorio, los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo, lo que se decidió fue las famosas 3 zonas, una zona que se le entrega completamente a la autoridad palestina para su gestión absoluta, una segunda zona que es muy pequeñita, creo que era como un 5%, era un 5%, y esencialmente Jericó, que es el lugar más tranquilo del mundo. Tú vas a Jericó y es un sitio... Haifa Hari tiene una casa en Jericó maravillosa, era mi casa de fin de semana, y era como a un pueblo de la sierra. Igual que los madrileños se van, qué sé yo, a San Rafael, de fin de semana tú ibas a Jericó y en su lugar de una paz absoluta donde nunca ocurre nada. Eso es de lo que primero que le entregaron a la Autoridad Nacional Palestina. Hay un sector, el sector B, que debe abarcar como un 20% del territorio, donde sí rige la Autoridad Palestina como quien tiene que administrar, pero los israelíes pueden intervenir desde el punto de vista policial o militar. Luego está el asentamiento C, donde todo está bajo control de Israel, aunque la mayor parte de la población sea palestina. Según el acuerdo de Oslo, la idea era progresivamente ir haciendo crecer el territorio que se le entregaba directamente a la Autoridad Nacional Palestina. ¿A cambio de qué? A cambio de reducir la actividad terrorista. Te portas bien y yo te voy cediendo territorios. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues Netanyahu, que es un personaje clave en los últimos 20 años, porque lleva gobernando 25, porque lleva gobernando de Benata, ha sido un tipo que ha propiciado los asentamientos que por tanto contravenían los acuerdos de Oslo. Pero después tenía esa carta, porque cuando el palestino lanzaba una serie de ataques terroristas, después decía, bueno, sentémonos. Tú me controlas a los terroristas de Jenin o de Nablus y yo a cambio te devuelvo estos 3 asentamientos. Entonces, es un juego retorcido donde el gobierno de Israel hace la vista gorda frente a ciertos asentamientos ilegales que después los utiliza como moneda de cambio para que los palestinos se comporten un poco mejor. Los palestinos no pueden salir en principio de las zonas que están asignadas a los palestinos. Tienen sus coches con sus propias matrículas, ¿vale? Las matrículas blancas. Los israelíes tienen sus propios coches con sus matrículas amarillas. Uno no puede entrar en los territorios del otro, pero sí es cierto que hay una cantidad importante de palestinos que trabajan en Israel. Bien, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen coches con matrículas amarillas de Israel. De esa manera pueden moverse por Israel y claro, eso es muy singular cuando tú entras en territorios ocupados porque hay grandes carteles que dice prohibido la entrada de coches con matrícula israelí. Y tú entras con tu coche y yo he entrado. Yo soy el primero que he ido muchas veces a Jericó con mi coche de matrícula israelí. Claro, cuando entras, el 99% de las veces los palestinos que te van a entrar dicen debe ser un palestino o un amigo de un palestino porque si no, ¿qué demonios hace un israelí metiéndose con un coche israelí en territorio palestino? Y que es un suicida. Asumen que no eres un israelí, que puede ser un palestino o sencillamente un amigo de un palestino. ¿Y cuándo es la última vez que yo he hecho esto? Entrar con un coche israelí en Jericó en 2019, creo. O sea, no estoy hablando de hace 1000 años, justo antes de la pandemia. Bien, entonces, como veis, las relaciones son realmente complejas. No es que haya una cesura entre estas sociedades. O sea, hay muchos palestinos que trabajan en Israel e incluso había palestinos, pocos, que salían de la Franja de Gaza a trabajar en Israel. Los menos, ¿vale? En muchos casos de forma aleatoria. Es una de las cosas preferidas que tienen los soldados israelíes. Tocar las narices a los palestinos en los controles militares. Yo tengo que ir a trabajar porque soy el cocinero o el camarero de este hotel o de este restaurante, salgo por la mañana por el control de Israel. Al soldado le conozco porque le han puesto aquí, lleva un mes, entonces lleva visto 28 días, el día 29 no me deja salir. ¿Por qué? Porque no quiero. Tengo esa capacidad, tengo ese poder, de forma aleatoria, hoy no te dejo salir, hoy te voy a tocar las narices. Cisjordania no es la parte bonita, en Cisjordania han tenido problemas serios. O sea, en Hebrón los encierran a los pobres jalilis cada 2 por 3, y los encierran es como en Gaza, pero más pequeñito. O sea, que no es que sea esa visión que yo estaba viendo esto en redes sociales, no, Gaza y Cisjordania, no. Sí es cierto que hay una diferencia en las autoridades que gobiernan en cada lado. Cuando Israel devuelve Gaza para la autoridad palestina en 2004-2005, a continuación se cuentan las últimas elecciones que ha habido en Palestina, que es cuando a Mahmoud Abbas le ponen como nuevo presidente el fallecimiento de Arafat, pero en Gaza ganó Hamas. Entonces, en principio, la Organización para la Liberación de Palestina, el grupo mayoritario era el Fatah, el grupo de Arafat, un grupo muy nacionalista, pero, digamos, entre comillas, laico. No exactamente laico, porque sí que hay religiosos, pero donde en la parte religiosa no les preocupa tanto. Además, Arafat no es tonto y sabe que, claro, él tiene muchos musulmanes, pero tiene un grupo de cristianos a los que hay que también meter en la historia. Entonces, tú vas a tener al grupo de Al-Fatah, que es el que presiona, el que tiene todo el poder.
Entonces, las malas lenguas dicen que Hamás es una creación en gran medida de Israel, porque Israel propició que los disidentes de Al-Fatah, sobre todo disidentes por cuestiones religiosas, tuvieran una voz un poco más notable que la que tenían. Vendría a ser la misma chorrada de los estadounidenses apoyando a los talibanes de Afganistán para combatir a los soviéticos. Entonces, Hamás aparece creo que en el año 87 y progresivamente va creciendo, ¿bien? Y aquello se la pení de brujo que se le escapa el conjuro. Entonces, Hamás para 2005 ya tiene el poder suficiente para quedarse con el dominio de la Franja de Gaza. En las elecciones ganan en Gaza. En 2006 estalla una pequeña guerra civil dentro de tanto Cisjordania como Gaza. En Gaza gana el Hamás. En Jordania va a ganar Al-Fatah. Claro, es que estoy hablando de guerras civiles. Estoy hablando de la guerra civil de 70 entre jordanos y palestinos. Estoy hablando de la guerra civil de 2006 entre los propios palestinos, que uno piensa que aquí solamente los israelíes y los palestinos se pelean entre ellos. Hamás se queda con el control de la Franja de Gaza. Ya con ese control ponen en marcha todo su plan político. Claro, aquí es contradictorio cuando tú ves ciertas gentes de izquierdas que están apoyando a Hamás. Ojo, podemos pensar que son un poco tontorrones porque no entienden el programa político de Hamás. Hamás son integristas religiosos. Ellos quieren imponer una teocracia donde las mujeres no tengan derecho, donde los extranjeros comen chucho, a los homosexuales hay que colgarles de las grúas. Esto ya se vivió antes. Cuando se derroca al Shah en Persia, hay una coalición de los comunistas iraníes con los ayatolás. Además es fantástica la coalición porque los comunistas que ya tienen una red establecida de, digamos, presión contra el gobierno del Shah, dan sus células por todas partes. Cuando llegan los ayatolás, les ofrecen esa red. Cuando los ayatolás toman el poder, tuvieron facilísimo cazar a los comunistas. Los tenían todos controlados. Ya está. ¿Sabemos dónde están todos? Porque le apoyaron. Porque les apoyaron. Entonces, eliminaron de raíz al Partido Comunista de Irán. ¿Y cómo hicieron para eliminarlos? Pues en gran medida recontratando a la policía del Shah, que se encargó de eliminar a los comunistas. O sea, ese ridículo de la izquierda apoyándose sobre los integristas islámicos, considerando que con ellos voy a hacer la revolución, en Irán ya aprendimos la lección. Cuando los integristas islámicos tengan el poder, no tengas ninguna duda. A quien seguro que van a matar es a ti. Los demás podrán negociar, pero a ti que estás en la extrema izquierda, no ten cuidado porque eres el primero que vas a caer. Bueno, pues este es el ridículo de apoyar a Hamás hoy. Entonces, no todos los palestinos son Hamás, bien, ni siquiera todos los palestinos de Gaza son Hamás, pero sí es cierto que Hamás controla Gaza. Y sí es cierto que posiblemente si por fin se le celebraran elecciones en Palestina, es probable que jamás volviera a sacar muchos votos en Gaza. Pero porque has entrado en una dinámica autodestructiva, o sea, la posibilidad de que un grupo humano la cague en unas elecciones la conocemos en un país tan culto como Alemania que eligió a Hitler. O sea, que no nos sorprenda. Uno dirá, estos palestinos qué brutos son. Banda de beduinos del desierto que se ponen a elegir extremistas. No, coño, los alemanes que parecen tan cultos y tan listos pusieron a Hitler de manera democrática. Entonces, podría seguir ganando Hamás, porque claro, la situación en Gaza es una situación compleja porque están completamente cerrados. Tienen costa al mar, entonces pueden salir a pescar en unas barcas chiquititas, echar prácticamente en la calle con el sedal y tienen que echarse para atrás porque la marina israelí no les deja salir más allá. Tienen una mínima actividad agraria porque el terreno para cultivar es muy pequeñito y después viven o de las remesas de los que viven fuera de Gaza, que son muchos, o de la ayuda internacional, sobre todo de los países islámicos y muy en especial de Irán. Mucha de esa ayuda internacional de los países islámicos, sobre todo de Irán, está enfocada a la adquisición de armas y a la creación de ejército. Muchachos, hay que lavar el coco aquí a los jovenzuelos para que se conviertan en mártires. Porque claro, ya llegamos al problema que estamos viviendo estos días. ¿Qué es lo que ha hecho Hamás? Hamás es el brazo ejecutor de Irán. Ahora es que hemos visto un vídeo donde cuando va la muchacha esta que han matado en el pick-up, hay un tipo detrás que está hablando en persa y por tanto ya sabemos que son los iraníes. O sea, no te hacía falta, ¿eh? ¿Cuál es la única razón por la que estas gentes de Hamás han decidido ahora montar la que han montado? Hay un problema, y es que la única forma de que su modelo de Palestina, o sea, Hamás, su intención es, yo quiero acabar con Israel. O sea, yo no quiero negociar con Israel, yo quiero acabar con los israelíes. Cuando utilizamos ese término tan terrible de genocidio, si hay aquí alguien que le encantaría hacer un genocidio sería a las gentes de Hamás, que no a los palestinos, o los israelíes, a los de Hamás. Yo quiero acabar con Israel. Pero resulta que los israelíes cada vez están más fuertes. Primero porque llevan 75 años de país, con lo cual ya empieza a ser turno sacarlos. Pero es que encima cada vez se llevan mejor con los propios países islámicos. Ya firmaron la paz con Egipto, ya firmaron la paz con Jordania, ya se llevan bien con Marruecos, se llevan bien con los Emiratos, se llevan bien con Bahrein y están a punto de firmar con el otro grande, que es Arabia Saudí. Bueno, esto hay que cortarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar qué es lo que ha ocurrido hoy? Hoy ya Arabia Saudí ha anunciado públicamente que para la negociación de los acuerdos de Abraham con Israel. ¿Por qué? Porque lo que jamás necesita es
que en las televisiones del mundo salieran dos imágenes. Uno, Hamás matando israelíes, somos unos tíos duros, podemos matar a quien queramos. Y dos, Israel tomando venganza y matando a los palestinos de Gaza, matando a gazatíes. Pero es más, así les hubiera salido mal el asalto que hicieron el sábado entrando en Israel, así les hubieran matado. Si matan a 2.000 soldados, si matan a los 2.000 pues de Hamás, sería un éxito para Hamás, porque Hamás negocia poniendo muertos sobre la mesa. Eso es mi objetivo. Claro, viven 2 millones de tipos en Gaza, entonces si cada 5 o 6 años matan 10.000, puedo permitirlo. Porque nos reproducimos lo suficiente para matar. Claro, es una dinámica completamente absurda, tú dices. ¿Vale? Y unos tíos, claro, cuando matan a Zeki Yashin, uno de los líderes históricos de Hamás, creo que es en el 2004, es el año que murió Arafat, están todos orgullosos. Él quería morir así, quería que los israelíes le metieran un misilazo. Claro. O sea, él estará contentísimo. Él estará contentísimo en el paraíso de los musulmanes diciendo, me morí como quise. O sea, el pobre Yassin que se queda tetrapléjico, un accidente de infancia y que se convierte en un hombre que solamente escupe odio, toda su vida como tetrapléjico es a ver si consigo que los israelíes me maten, pero además a lo grande, algo que sea especialmente espectacular, para que mis seguidores digan, todos queremos morir como eso. Claro, está entrando en una dinámica completamente disparatada. Yo de los palestinos que trabajaron conmigo, unas gentes encantadoras, sí que puedo decir que tuve alguno que eran realmente integristas de forma brutal. O sea, estas imágenes que hoy lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver en las redes sociales de muertos y tal, a mi colega que me asesina todos los días y con orgullo, me han mandado aquí y tal, ¿no? Como diciendo, mira lo que ha pasado aquí. Y había otros, y oye, se veía un pedazo de pan, que el muchacho era un pedazo de pan, que estaba seguro que nunca mataría a una mosca. Estaba dispuesto volarse si le tocaba la primera de cambio. Y había otros, que los veías más combativos y más peleones. Y ahí eran gente que, bueno, sencillamente reclamaban sus derechos, pero entendían la necesidad de convivencia con los israelíes. Entonces es muy difícil hacer, digamos, un retrato robot de cuál es la visión que puedas tener, porque es tan compleja. Pero, ya digo, no vamos a dar nombres. Aquel muchacho que me enseñaba las fotografías terribles y tal, en una ocasión... pero se quedó en un control militar israelí y estaba yo preocupadísimo diciendo, bueno, me lo van a interrogar y cuando vuelva me lo entregan en el bolso de basura en pedazos. Entonces volví y le dije, oye, ¿qué tal? ¿Te han tratado bien y tal? Y me dice, sí, el soldado era mi primo. O sea, el soldado israelí era su primo. Vale, es cierto que hace años que nos separamos y nos matamos entre nosotros, pero claro, como hemos estado conviviendo durante siglos juntos, pues es posible que haya este tipo de combinaciones familiares donde de repente, oye, te encuentras con un primo. O sea, y hay una escena que recordaré siempre, cuando murió Arafat, que yo vivía en Jerusalén, mi casa, las ventanas de meditación miraban al muro de los lamentos, bien, pero la puerta de casa daba a la calle de la Cadena, que es la calle por la que los musulmanes entran a la mezquita. Entonces, cuando trajeron el cadáver de Arafat, se oía rezar a las mezquitas. La policía israelí cortó todas las calles de acceso a las mezquitas y solo dejaban entrar a rezar a los más viejos, a los que tenían 70, 80 años, a tipos que no iban a causar problemas en las mezquitas. Yo ya estaba metido en mi casa, mirando desde la ventana aquella calle que tenía cortada. Tengo incluso fotografías, libro que publiqué, con los policías cortando el paso. Llegó un grupo de jóvenes palestinos. Claro, mi esposo y yo dijimos, ya verás tú, se van a empezar a dar palos aquí. Entonces se acerca el joven más vigoroso, ¿sabes? El que tiene cara de yo soy el más machote de todos. Sale el policía, el oficial israelí, se miran, se abrazan, que son parientes, se abre la fila de policías, pasa el grupo de jóvenes palestinos, se van a rezar y ya está. Claro, era lo último que te podías esperar. Estaba seguro que allí se iban a matar todos. Hubo de esas casualidades de que el oficial era pariente del joven que iba a rezar a la mezquita ese día. Entonces no puedes hacer retratos robots porque siempre te vas a equivocar. O sea, es tan inesperado lo que te vas a poder encontrar. Pero bueno, volviendo a la situación, lo que pretenden jamás es evitar los acuerdos de Abraham, Arabia Saudí e Israel. Arabia Saudí ha hecho lo que esperábamos que fuera hacer. Públicamente anuncio que pongo fin a este tipo de acuerdos porque no puede ser que los israelíes sean tan salvajes de entrar a sangre y fuego en Gaza. Dentro de 6 o 8 meses, quizás un año, ponerán de acuerdo, firmaron los acuerdos y ya está. Acabó. O sea, una parte de ese extraño ritual tenebroso que tenemos en ese Próximo Oriente. Recuerdo hace años, con el plan nuclear de los iraníes, las sucesivas reuniones que tenían, es que no me acuerdo si fue Felipe González o Javier Solana, que entonces era ministro, digamos el secretario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que le entrevistaron en una emisora de radio española, no me acuerdo cuál, porque se habían interrumpido las conversaciones. O sea, los iraníes querían poner en marcha su plan nuclear, se habían sentado con europeos estadounidenses, los europeos estadounidenses habían puesto condiciones terribles, los iraníes enojados se habían levantado de la mesa y se habían marchado. Entonces le preguntaron, digamos que era a Solana, oye, ¿ya qué va a pasar? ¿Ya has acabado esto? Y decía Solana, no.
estamos en el momento en el que hay que levantarse de la mesa de forma airada para que las sociedades de los países digan qué machotes somos. Dentro de 3 meses, cuando todo el mundo se queda tranquilo, te vuelves a sentar, negocias, firmas y ya está. O sea, es parte del ritual. Pero lo sorprendente está en cuando tú escuchas noticias decir, no, verás, es que el problema está, jamás ha empezado, Hezbollah les puede atacar, a lo mejor Irán va a continuación detrás. A ver, Hezbollah es capaz de aguantar el ataque de Israel entrando en el Líbano. Y desde el Líbano va a tirar cohetes y Israel a cambio le va a tirar cohetes a Hezbollah. Claro, si Hezbollah invade Israel tiene un problema. Y es que, de acuerdo, los israelíes son grandes enemigos de Hezbollah, pero es que los libaneses son grandes enemigos de Hezbollah. Entonces, en el momento que Hezbollah mande a la mitad de sus hombres a cruzar la frontera de Israel, los libaneses del norte se van a comer con patatas y decir, hombre, qué interesante. Con las ganas que teníamos de acabar nosotros con Hezbollah, y estos se han ido a pelear a Israel. Entonces, claro, Hezbollah no va a poner un pie en Israel porque sabe que en el momento que mande un soldado a Israel, quien le va a disparar es el libanés que está al norte, que está esperándole, bien, para que tenga un momento de debilidad para cargárselo. Claro, no es que Irán va a lanzar misiles nucleares sobre Israel. Coño, pues si mi objetivo es a los palestinos, claro, si yo tiro un misil en Jerusalén, mato a los palestinos de Belén, que es donde hay una gran cantidad de palestinos y campos de refugiados. Y si tiro un misil a Tel Aviv, mato a los palestinos de Jaffa. O sea, es ridículo. No van a tirar misiles porque son conscientes de que se pueden cargar a aquellos que han ido a liberar. O sea, sería una acción ridícula. Pero claro, ahí lo que necesitas es, a ver. En lugar de empezar a hacer entelequias y empezar a jugar aquí batallitas, ponte en el terreno, mira dónde estás, que además es un terreno realmente pequeño. Es que es tan pequeño el territorio de Israel y Palestina. O sea, es tan sorprendente cuando dices, ¿está? ¿Es todo? Claro, cuando tú estás en Calquilia o en Tulkarem, que son 2 ciudades palestinas, Jordania tiene una especie de rectángulo que sale del Jordán, y hay 2 islotes, que son Calquilia y Tulkarem, que le salen, ¿no? 2 naricillas que le salen. Cuando tú estás en Calquilia o Tulkarem dices, en el Mediterráneo, está ahí mismo el Mediterráneo. Claro, de repente se estrecha mucho esa franja que los israelíes controlan en la llanura hacia el Mediterráneo, porque tiene esas 2 ciudades que, claro, fueron las 2 primeras ciudades que rodearon con 20.000 murallas. Claro, ese apéndice de Palestina que se había metido y si controlaban militarmente eso, impedían la circulación entre Galilea y Tel Aviv. Entonces, es tan pequeño el territorio. Claro, cuando te dices, no es que tú lanzas un misil nuclear y te lleva por delante a los israelíes y a todos los palestinos. O sea, no he dejado... Es una dinámica terrorista lo que aplica Hamás. Mientras que lo que hace Israel, digamos que obedece a los criterios propios del ejército que trata de disminuir su número de bajas. O sea, vamos a ver. Por esto no estoy diciendo que los soldados israelíes sean objetos de la caridad, que no lo son. Bien, son militares, bien, y hay algunos que son realmente unos auténticos canallas. Y si pueden machacar a la población civil, la van a machacar. O sea, no es algo que podamos negar. Hay un problema en el caso del ejército de Israel, y es que tienen un grado bastante importante de impunidad. No total, porque sí es posible que un soldado israelí haya hecho alguna cabronada gorda, le hayan llevado a tribunales israelíes y le hayan condenado. Es habitual, pero sí es posible, bien. Pero tienes un grado de impunidad bastante importante, que claro, si tienes 20 años y andas un poco trastornado, pues te aprovechas de esa oportunidad que tienes de estar machacando a aquel que sabes que no te va a poder responder o que su respuesta va a ser tan ridícula que vas a poder con él. Bien, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido en este fin de semana? Lo que ha ocurrido este fin de semana es que jamás ha dicho, o sea, los hemos pillado a contrapié. O sea, eso que casi nunca podemos hacer, que es meternos en una base militar y acabar con todos ellos, porque por general suele ser al revés, hemos podido hacer. Pues claro, ha sido una carnicería brutal, porque se ha sentido que se decía, hostias, ¿qué hemos podido hacer? ¿Estaba planeado? ¿Esto ha sido un plan orquestado desde Irán, desde hace miles de años para hacer este ataque? Bueno, hay ciertos elementos que indudablemente no se hicieron ayer, ¿vale? La acumulación de cohetes. ¿Cohetes de dónde vienen? Algunos son de fabricación casera, los hacen en la propia Gaza y otros pueden ser importados desde Irán. Pues cuando yo vivía en Jerusalén, que cada día sabíamos que habían tirado 2, 3, 5 cohetes sobre Sderot, que es la ciudad que está cerca de Gaza, a lo mejor en los últimos 6 meses, en lugar de tirar 5 cohetes, han tirado 1 o 2, cual han tenido ya un margen de acumulación de cohetes, e incluso, y eso puede explicar esa cierta relajación del ejército israelí, a lo mejor los políticos israelíes han dicho, oye, ¿y si resulta que están entrando en razón? ¿Y si resulta que a la vista de nuestro acuerdo con los saudíes, estos tipos han entendido que no tienen ninguna solución y ahora sí que van a ir y decir, oye, se acabó, ¿vale? Eso es lo que ha podido engañar, hacer que se autoengañaran los propios israelíes. Decir, oye, pues no están tan brutos como suelen estar, están más tranquilitos, a lo mejor van entrando en razón. Bien, entonces, lo de acumular los cohetes sí, pero es que eso es algo que no tienes que tener una complejidad de espías y tal. O sea, es el iraní que abastece cohetes decirle a los 10 que le compran en Gaza, oye, chatos, en los próximos 6 meses, en lugar de tirarme 5 cada día, me tiréis 2.
No tiene que ser nada más. Cuando de pronto le digo, no, es que no ha venido el suministro, no podemos tirar más que 2 porque es todo lo que me han dado. O sea, no es una cosa complicada, ¿bien? Luego la segunda ha sido muy interesante, lo de golpear las torres de vigilancia. Es muy simpático porque el muro que separa, bueno, esto es simpático, es terrible, que separa Palestina e Israel parece un muro de castillo medieval, ¿bien? Y las torres parecen torres de castillos medievales. Claro, si tú mandas drones, vas acabando con las torres de comunicación de estas torres, pues mata la comunicación electrónica, que es el 99% de lo que haces hoy, y ya has dejado a la gente aislada. Claro, eso tampoco es una cosa muy elaborada. Es que te pasas todo el día viendo la televisión lo que ocurre en Ucrania. ¡Ostras! Así funciona en Ucrania, así tiran los drones, así funciona de esta manera. Entonces, ya digo, no, porque estamos pensando que hay una mente detrás o 10.000 mentes detrás, ¿vale? Y posiblemente hay 2 elementos más que se añadieron para que haya sido este fin de semana. Han tenido las fiestas del Sukkot, con lo cual ha sido un periodo vacacional, la marlaja de todos los soldados, hay muchos que vuelven a su casa para tener las fiestas. Las fiestas han terminado un Shabbat, con lo cual ya rematamos con un puente largo, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que no está ahí. Y de repente además han hecho un festival por la paz en la mera frontera de Gaza. Entonces yo, que soy el terrorista de Hamas, mi objetivo es o matar a la mayor cantidad posible de gente o poder secuestrarla. Lo tengo súper fácil. O sea, muy sencillo. O sea, yo no estoy diciendo que los pobres desgraciados sean los culpables por estar allí. O sea, nadie tiene por qué. Pero es un elemento que de repente dices, oye, estos tipos llevaban acumulando cohetes de hace tiempo. Ya han entendido cómo tirar, cómo cargarse las torres de comunicación. Si además, en este puente tan largo, resulta que tengo 2.000 tíos a los que puedo masacrar de forma brutal, incluso secuestrarlos, pues lo hago hoy. Entonces, a lo mejor, la decisión de atacar el sábado la tomaron el viernes o el jueves. O sea, esto no es un proceso complejísimo de alta inteligencia. Entonces, claro, con este tipo de decisiones tan inmediatas, hasta la inteligencia más fina de este mundo, como puede ser el Mossad, pensemos en algunos de los atentados terroristas que vivimos en España. No era una cosa elaboradísima y complicadísima, ¿vale? Uno va acumulando botellas de butano en su casa y un día las juntas todos y, bueno, te estallan aquel día. Pero si no te viene estallado, las utilizas. ¿Puedes acumular botellas de butano de esa manera? Parece ridículo, pero se puede. En España se puede. O sea, no, porque tú tienes un contrato con butano y entonces... No, porque yo en mi pueblo, pues yo tenía 2 botellas de butano con contrato de butano, ya quité el gas, puse una vitrocerámica y me quedan 2 botellas de butano. Y le dije al vecino, oye, ¿tú que tienes gas? ¿Te dejo las 2 botellas? Sí. A butano le importó un comino que hice con las botellas. Nadie de butano viene a mi casa y me dice, oiga usted, que por contrato de 2 botellas me las devuelve. Bueno, pues de momento que cachas eso dices, lo tengo muy fácil. Cuanto mis 20 vecinos dejen sus cocinas de butano y me pongan vitrocerámica, ya tengo 40 botellas de butano. Y yo solito, ¿eh? O sea, no necesito una complejidad de miles de iraníes asesorándome. Entonces, hay que pensar que este tipo de acciones son bastante menos elaboradas de lo que podemos creer. Y eso es lo que, en gran medida, puede explicar por qué la inteligencia israelí se vio desbordada, porque fue más inesperado de lo que podemos imaginar. ¿Que puede estar Irán detrás? Sí, pero no ya de nuevo, no es un plan complejísimo de Irán. Son 3 o 4 instrucciones básicas. Oye, chicos, acumulad cohetes para tirarlos todos juntos un día, y así os quitáis la protección aérea de los israelíes, y aprendéis a manejar los drones que estamos mandando allí a Ucrania, por lo mismo que están haciendo los rusos en Ucrania, aprended a hacerlo vosotros en vuestro territorio para utilizarlo. Ya está, son 2 instrucciones básicas, no tienen nada más. Claro, la otra parte, ¿será que Netanyahu es un tipo rebuscado que, habiendo entendido lo que decía la inteligencia, se hizo el loco porque está en una situación inestable que puede caer? Netanyahu puede ser el político más retorcido de este mundo, pero el cargarse a tanta gente de esa manera no es lo que a él le gusta, porque Netanyahu tiene una imagen de sí mismo, de, bueno, a pesar de todo, he sido mi primer ministro más importante de este país. Voy a dejar un legado en este país. No voy a manchar mi legado diciendo, no. Ahora, para asegurarme 2 años más de gobierno, voy a dejar que los de Hamas, cuando la Mossad me está contando, cuelgo el teléfono y voy a dejar que se le cuele. ¿Que vamos a encontrar todas estas teorías de la conspiración? Sí, millones más. Pero es que este tipo de acciones suele ser bastante más pedestre cómo se organiza, y lo hemos visto con los atentados terroristas de los islamistas en Europa, que todas estas elucubraciones que solemos hacer. Pues bueno, el ejército israelí va a ser brutal. ¿Entrarán la infantería a ocupar Gaza? No lo sé, porque tampoco quieren entrar en la trampa en la que les puedan cazar como conejos dentro de la ciudad. Van a bombardear sistemáticamente, van a bombardear todo lo que puedan, van a destruir todo lo que puedan, van a buscar dónde están los líderes de Hamas. Ya han empezado a capturar algunos. Desde las últimas 48 horas ya hemos visto algunos mandos de Hamas que han sido atrapados por los israelíes. Entonces, esa es la línea que van a seguir. ¿Eso significa que va a haber pérdidas de civiles? Sí, muchas. Y el ejército de Israel va a tratar de atemperar para que no haya tantas pérdidas civiles. Lo va a intentar en cierta dimensión, pero tampoco es que vayan a ser tan escrupulosos, ¿vale? Esas cosas que decimos, pues, lo que hemos visto con la Torre Palestina, ¿no?
Fue increíble porque vimos a la reportera esta ucraniana que veía cómo caía el primer cohete. 15 minutos después llegaron los misiles que destruyeron la torre. Entonces, ¿en 15 minutos te da tiempo a evacuar la torre palestina? Sí, te da tiempo a salir corriendo y poco más. Que como te despistes un segundo ya no sales. Entonces, es cierto que se toman ciertas medidas para disminuir el número de bajas civiles, pero si bajas civiles, pues vosotros estáis con Hamás. Así que si no queréis que os sigamos bombardeando, acabad vosotros con Hamás. Y entonces nos bombardearemos. No va a desembocar posiblemente en una guerra, porque claro, los que pueden entrar en la guerra es Hamás, que sus capacidades es limitada, Hezbollah, que no tiene ningún interés en salir de su sitio en el Líbano, porque en cuanto se mueva, les desplazan. Siria permanece en su guerra, o sea, bastante tiene el Assad con mantener donde está. Irán está a tomar por saco, entonces no tiene declaraciones. Vamos a ver las declaraciones más extravagantes que podamos imaginar. Y el anuncio de la Tercera Guerra Mundial va a ser constante durante los próximos minutos, durante 2 semanas. Cada minuto nos va a anunciar que empieza la Tercera Guerra Mundial. Bien, claro, si además Estados Unidos ha mandado una flota a amarrar cerca de la costa, pues ya ahí se acaba todo. Ahí es decir, bueno, mira, no tenéis suficiente con lo que van a mandar los israelíes, si alguno se pone gallito, mandamos también lo nuestro. Entonces no va a derivar en un superconflicto, va a derivar en muchísimos muertos, va a morir muchísima gente en Gaza, que era el objetivo que buscaba Hamás. O sea, no lo olvidemos. Aquí lo que Hamás busca son muertos. Muchos israelíes y muchísimos más palestinos. Y con eso los de Hamás consideran que van a tener capacidad para tratar de convencer a los países islámicos que no negocien con Israel y por tanto que ellos puedan seguir teniendo un último conato de esperanza de llevar a cabo su plan de establecer una teocracia en la antigua Palestina. El tipo de Hamás no es muy racional. O sea, sí que tiene capacidad de disparar un lanzacohetes, pero no es capaz de ver más allá. O sea, es un tipo que quiere morir sacrificado por la causa. Entonces, no esperes mucho de él. El gobierno israelí siempre va a decir, quitaos vosotros de encima Hamás. Es un problema vuestro, quitaoslo vosotros. ¿Israel podría apoyar de alguna manera para acabar con Hamás? ¿Con algún tipo de actividad policíaca, de apoyo a las autoridades palestinas? Posiblemente sí. Pero ahí entramos en esa dinámica tenebrosa que tienen establecidos israelíes y palestinos. De repente, Netanyahu no va a dejar que los de Hamás salten el muro para matar israelíes. Pero tampoco tiene inconveniente en que hay algunos palestinos tocando las raíces de vez en cuando para mantener esa tensión y explicar que él tiene un papel que desempeñar en la defensa de Israel y demás. ¿Se podría hacer más? Sí, se podría hacer más. ¿Quieren hacer más? Pues obviamente no. Y luego ya entras en la propia dinámica de los muchos beneficios que hay de este conflicto. Son uno de los territorios de este mundo que más consume armas. Pues claro, hay una industria armamentística detrás que abastece a los políticos del lugar de dólares fáciles. Oye, manténme aquí un poco la tensión porque queremos seguir vendiendo, ¿vale? O sea, ese tipo de chismes que te contaban en Cisjordania, cuando construyen el muro, donde descubres que el cemento lo fabrican los palestinos del sur para hacer el muro en el norte de Cisjordania, porque entonces tiene un beneficio. O sea, ese tipo de cosas tan retorcidas que dices, claro, todo parece muy sencillo si habláramos desde un punto de vista pues de paz y amor, pero claro, somos seres humanos, somos personas retorcidas, buscamos nuestros intereses mezquinos, y en este caso, bien, es todavía más particular, pero pensemos a un nivel muy curioso, que es el de la prensa. Los periodistas enviados a Israel y Palestina tienen un plus respecto a otros lugares del mundo porque allí siempre están en conflicto. Entonces, claro, yo como periodista, si quiero tener ese plus, pues tengo que alimentar ese conflicto en medios de comunicación. Tuve un par de experiencias cuando vivía en Jerusalén con periodistas españoles de lo más espectaculares. O sea, hay una que es muy simpática para que entendamos cómo funciona esto, con una anécdota completamente idiota, y es José María Aznar, siendo expresidente, va a dar una charla a Jerusalén. Invitó a una asociación sefardí, Aznar va allí, da su discurso y tal. Los enviados de los diferentes medios de comunicación, los periódicos, la radio, las televisiones, van a escuchar a Aznar. Nadie entró a escuchar a Aznar. Nadie. Bien, salvo la esposa del corresponsal de ABC. La esposa del corresponsal de ABC, quien quiera que busque quién era quién, entra, toma notas, después termina, le pasa copia de las notas a los corresponsales que estaban fuera comiéndose las boquitas y los canapés, y cada uno hizo un artículo diferente. Nadie había entrado a escuchar. Claro, cuando yo leí la noticia del día siguiente dije, claro, se lo han inventado. Nadie ha estado dentro escuchando. Bien. Entonces, claro, de repente después hay un negocio. Porque estos tipos, a sus directores en Madrid, claro, veas tú, yo he tenido que viajar desde Tel Aviv hasta Jerusalén, que sabes que hay una tensión ahora porque ha habido un coche bomba en Ramallah y entonces yo me la he jugado para venir a escuchar a Aznar.
nada. O sea, has ido allí, te has tomado el vino, los canapés, no has escuchado nada y te has marchado y ya tenías hecha la crónica, solo tenías que poner 2 frases que te ha pasado la esposa de tu compañero. O tengo una falsa restauración del convento armenio de Belén por parte de Cooperación Española que yo denuncié y un famoso periodista de televisión española hizo un falso reportaje del convento armenio. O sea, disfrazó a unos tíos de monjes armenios para justificar. O sea, hace la grabación en un espacio que no es lo que yo he denunciado, que estaba restaurado con goteras, la pintura caída y tal. No, se busca un sitio muy limpio, muy bonito, muy ordenadito, coloca a 4 tíos que no son monjes armenios con el traje armenio y eso lo emitieron el día de Navidad del año 2004 en televisión española y claro, los españoles diciendo, joder, qué bien hemos hecho ese dinero que hemos sacado para mandarlo a los palestinos, qué bonito hemos dejado el convento armenio de Belén. Y era mentira. Era mentira. Entonces, claro, si esas cosas ridículas mienten, imagínate en todo lo demás. Claro, y tienes un negocio oscuro en torno al conflicto que dices, joder, es que hay demasiada gente que vive del conflicto. Como hay demasiada gente que vive del conflicto, va a ser muy difícil que se apague porque son un montón de intereses ahí realmente tristes. Es comprensible que haya una romantización del mundo palestino, primero porque los tipos están mal. O sea, no es fácil vivir en los territorios ocupados, no es fácil vivir en Gaza. ¿Vale? O sea, no vamos a pensar, siempre habrá alguno que tiene un nivel de vida un poco mejor y su apartamento más grande y tiene jacuzzi y que ese tipo de cosas, pero por lo general la vida de los palestinos en Palestina es dura, ¿vale? Segundo, durante largo tiempo, esos palestinos, en el momento que los dejaron solos el resto de los países islámicos, cuando a finales de los 60, la guerra de los 6 días y sobre todo la guerra de Yom Kippur, dijeron nada, buscar la vida, encontraron el amparo de la Unión Soviética. Entonces, claro, para las izquierdas europeas, pues si estos chicos nos apoyan a la Unión Soviética, debe ser que hay que apoyarles. Bien. Tercero, es la Palestina del Fatah, que tiene ese carácter laico. Es más, incluso cuando se pone en marcha la revolución islámica en Irán y después se va extendiendo a otros sitios, ¿no? La cuestión de Argelia y demás, al-Fatah siempre conservó ese sabor laico. De decir, bueno, nosotros somos los buenos árabes. Entonces, claro, todo eso es un conjunto que tú lo absorbes y dices, oye, es que esta gente parece que era el lado correcto de la historia, ¿vale? Alguna vez les van a mano y matan a atletas israelíes en Múnich, pero por lo general es una parte amable. Lo que ha ocurrido es que ha habido una progresiva conversión de ese mundo palestino. Claro, es que cuando tú piensas que el principal líder del Fatah es Mahmoud Abbas, que tiene casi 90 años, claro, el hombre ya hace tiempo que se quedó fuera de juego. Entonces, hoy la principal voz de Palestina es Hamás. Entonces tú has decidido que aquella Palestina heroica que a ti te contaron de los años 70, 80, que tenía cierto atractivo, la has trasladado sin hacer ningún tipo de análisis al Hamás actual. Y es cuando dices, oye, ¿a quién estás apoyando? ¿Te has dado cuenta? Esto es un debate que he tenido con mucha gente de izquierdas que yo viví en Jerusalén. El hecho de decir, no, pero cuéntame cómo son. Y pues mira, hay gente en Cisjordania, hay muchachas que sí que les apetece ir con el velo y que les tocan las narices que les olían a poner el velo y que se defienden de ponérselo. Bien, las cazatíes pues comen chucho y se ponen el velo porque comieron jamás. Ya está. No hay vuelta de hoja. Entonces, claro, como en Cisjordania, que sí hay conflicto y que sí hay enfrentamiento, está más moderado que lo que hemos conocido de Hamás. Porque claro, los últimos 15 años, la mayor parte del conflicto ha sido entonces Gaza. Ha sido Hamás quien ha mantenido, alimentado, en 2012, 2014, 2019, han ido alimentando ese conflicto. Y entonces, claro, los héroes son los de Hamás. Digo, para de pensar a qué héroe estás apoyando. Lo que yo os contaba antes, estás apoyando a aquel que, como los ayatolás de Irán, el día que tomen el poder, van a ir a por ti el primero. O sea, hay una cuestión terrible que cuando yo vivía allí, con mi esposa lo preguntábamos a menudo, es dónde está la mamá de ese niño. O sea, ¿cómo es posible que haya una madre que pueda llegar a saber que su niño se va a tirarle piedras al soldado israelí a riesgo de que el soldado israelí ese día esté de mala hostia, o sea, se fíjate un cabrón y le dispare y le mate? O sea, ¿dónde está la madre de ese niño? ¿Qué pasa por la mente de la madre de ese niño que no le importa que su hijo se vaya a sacrificar de esa manera? Una cosa que te choca tanto y decir, ya está, o sea, has parido a tu hijo y la has amamantado para mandarle como carne de cañón para que un soldado israelí que tiene atravesado el día le pegue un tiro. Ya está, y eso se acaba todo. Claro, van a decir, no, pero es la necesaria lucha con... Sí, vale, es la necesaria lucha, pero coño, que tienes 10 años, que tienes 12 años, ¿a dónde está tu madre que no ha venido a jalarte la oreja y decirte, chaval, vuelve a casa? Y es un acto de barbarie al que ellos se arriesgan, porque saben que pueden tirar 10 piedras y 9, el soldado no va a reaccionar, pero puede que el número 10 le vaya a disparar. Y no es que ocurra una vez, que ocurre con regularidad. Entonces, claro, si ocurre con regularidad, piénsatelo, no tienes las piedras. O sea, diremos, pues que al soldado israelí no dispare. Ya, pero primero empieza por no tirar piedras tú. Pues ya trataremos de evitar que el soldado israelí dispare. Pero hagamos un esfuerzo por las dos partes. O sea, no nos quedemos esperando solamente a que una de las dos
reaccione. Y en este caso, dado que el que te estás jugando eres tú, porque te van a matar a ti. O sea, tu piedra no va a matar al israelí, pero la bala del israelí te va a matar a ti, piénsatelo. O sea, a lo mejor el que más va a perder eres tú, que te van a matar. ¿Ves? Y ya digo, siempre me ha chocado la actitud de decir, las madres de estos niños, ¿dónde están? ¿De acuerdo? Pues sí que estén todos estos por aquí. Bien. Claro, vamos más lejos. O sea, yo he conocido cooperantes en Tierra Santa, gente que llegaba muy reivindicativos y que quería hacer un montón de cosas y que me contaban, fíjate, anoche estaba paseando por el barrio musulmán de la Ciudad Vieja y salieron unos muchachos y me tiraban piedras. Claro, los muchachos de repente ven y dicen, estos no son israelíes, estos son turistas. Con lo cual le puedo tirar la piedra y no me la va a devolver. Entonces fíjate que por un momento pensé, ¿dónde están los soldados israelíes? Porque de repente me he encontrado con una turba de niños a mi alrededor y a lo mejor se les va la mano y matarme no me van a matar, pero me descalabran en un tris. Entonces, ¿dónde está el soldado israelí? O sea, es muy fácil para ese cooperante de izquierdas con la mentalidad y tal, que en esa situación, a la larga es lo que ha pasado con esta gente, a los que han matado tristemente en este festival. Muchos de ellos iban con la idea, bueno, vamos a música por la paz, entendimiento, podemos conseguir establecer lazos y demás. Y resulta que ese tipo con el que tú esperas establecer lazos es el que te ha pegado un tiro.